22 minutos pasan de las 9 de la mañana. Bueno, la entrevista de hoy tiene que ver con algo que sucedió en el año pasado. Acá tenemos el artículo que data el 7 de julio del 2022. Hubo mucha polémica por esto. Y el artículo dice claramente: juez Recarey resolvió suspender la vacunación anti-COVID a niños. El Ministerio de Salud Pública apelará el fallo. Esto generó una movida política, de prensa. Bueno, el juez Alejandro Recarey determinó este jueves, decía el artículo del año pasado, al mediodía, la suspensión inmediata de la vacunación anti-COVID de niños menores de 13 años bajo el apercibimiento de desacato en caso contrario. La medida ocurre después de 2 audiencias entre ayer y hoy, a partir de la acción de amparo que presentó el viernes el abogado Maximiliano Dentone. El Ministerio de Salud Pública apelará al fallo. Recarey activó esta resolución hasta tanto se publiquen íntegros todos los contratos de compra de estas vacunas, se comunique la composición de las sustancias a inocular y se elabore un texto a suministrar a los responsables de los menores de edad que informen completamente y con claridad varios puntos, ¿no? Esto generó mucha polémica, nosotros estuvimos atrás, mucha gente, todos, bueno, esto también en las redes sociales, se generó casi una guerra, ¿no? En este caso contra el juez Recarey, no solamente en las redes sociales, padres que, no voy a repetir todas las cosas que dijeron respecto al juez, sino también el Poder Ejecutivo. En democracia, un poder independiente, y nada más y nada menos que el Poder Ejecutivo, atacando de alguna manera desde su secretario, por ejemplo, Álvaro Delgado, Graciela Bianchi en su momento, que estaba como suplente y era vicepresidente, se estaba pronunciando desde el Poder Ejecutivo, y generaron presión. Pero para hablar de ese proceso, de cómo tomó el recurso de amparo, cómo lo llevó, cómo se desarrolló, qué fue lo que vio, tenemos el placer de recibir al juez Alejandro Recarey. Buenos días. Buenos días, mucho gusto. O sea, se acerca un poquitito al micrófono, sí, así se puede escuchar bien. ¿Cómo le va? Bien, bien. Primero, muchísimas gracias por venir. Mucha gente está esperando escucharlo, lo está viendo en este momento. Bueno, ¿cómo se vivió? Primero vamos a eso. ¿Qué lo llevó a esa resolución, a esa sentencia, no? Bueno, básicamente lo que me lleva a esa sentencia es la constatación a nivel probatorio de que la terapia génica que se rotulaba como vacuna era una salida de tipo experimental. Entonces, en base a eso y a la paralela también constatación de que el Estado no estaba cumpliendo con las leyes, yo es que decido suspender hasta tanto se dé cumplimiento a los requerimientos propios de todo acto médico. Usted dijo ahí, el Estado no estaba cumpliendo con las leyes, ¿cómo cuáles? No, es decir, el punto es el siguiente. Básicamente, el Estado no estaba cumpliendo con con brindar un consentimiento informado a las personas, en este caso a los tutores o progenitores que llevaban a inocular a los menores. No estaba cumpliendo con el consentimiento informado, eso por un lado. Por otro lado, tampoco estaba cumpliendo, hay una ley específica para eso, hay una ley específica de consentimiento informado y hay una ley específica de consentimiento para experimento. Y luego tampoco estaba cumpliendo con el mandato que le hace la ley orgánica del Ministerio de Salud Pública en cuanto a examinar los contenidos de los viales. No se examinaban los contenidos de los viales en principio para saber, qué era lo que se estaba adquiriendo. Incluso no se estaba controlando ni siquiera la mercadería, vamos a llamarla así, sí, que se estaba importando. Es decir, se tienen que hacer controles aleatorios para ver si las partidas que van viniendo realmente corresponden a lo que se compró. Esto es más o menos, para ponerlo a la gente, si hablamos de alimentos, el LATU cumple esa función, claro. Llega la mercadería importada, hacen en cada uno de los lotes, sacan de manera aleatoria, va a un análisis y luego del análisis, si da todo bien, se le pone el sellito que está habilitado para el consumo humano. Así funcionan los medicamentos también, al menos hasta ahora, sí, hasta claro. Antes de la vacunación. Eso es el mandato legal y eso bastaba ya para dar lugar al amparo. Pero además yo lo que quiero resaltar es que el sentido común reforzaba esa salida, en tanto y en cuanto se acreditó que se trataba de un experimento, es decir, de una sustancia que no había pasado por los controles habituales de calidad y de seguridad, sobre todo de seguridad, y que ya no iba a poder pasar porque ya había salido al mercado. Entonces, eso reforzó mi solución, mi decisión. Es decir, aplicación de la ley y también del sentido común. Dígame el día después de su sentencia.
el día después. Y tuve que seguir trabajando porque... Primero los teléfonos, ¿no? Su teléfono primero. Sí, no, es decir, yo en lo personal no he recibido ningún tipo de presión, si es que a eso se refiere. Yo estaba embarcado en una feria en la cual tuve 44 amparos en 5 días. Eso para que usted tenga una idea. Entonces, como que mucho tiempo no tuve, tuve que seguir trabajando. De Voces Políticas hablaba como que había una estrategia, y eso me gustaría aclararlo. Yo recuerdo que lo consultamos al respecto. ¿Por qué justo el juez Recarey quedó como para llevar adelante estos 2 amparos? Y me acuerdo que usted nos decía que no es que yo lo decidí o que me pusieron ahí, sino que preguntaron quién iba a trabajar, algo así. Sí. ¿Cómo funciona eso? Bueno, es decir, no hay un funcionamiento establecido. La práctica que se venía llevando adelante era la designación de jueces de feria de un paquete de jueces que se ofrecía voluntario. Se preguntaba a los jueces que si querían ir. Nosotros los jueces civiles teníamos un grupo telefónico de estos WhatsApp. que se llaman de WhatsApp, donde una colega preguntó quiénes querían hacer la feria. Yo me presenté como me he presentado en muchas ocasiones, no es la primera vez que lo hago, porque bueno, yo soy un hombre maduro, no tengo menores a mi cargo, me gusta trabajar, y bueno, yo preferí quedarme a hacer la feria, casi siempre las hago, siempre que puedo, me presenté. Ahora, claro, lo que ocurrió es que muchos jueces no se presentaron, nos presentamos 2 nomás. La que propuso la medida, que después tuvo un problema de salud, y yo. Y bueno, yo quedé de feria. Y la Suprema Corte de Justicia, en lugar de establecer que 2 jueces o más compartieran la totalidad de la feria, de manera de que los asuntos pudieran caer en uno o en otro, lo que hizo fue dividir la feria en 2, otorgándole una mitad a uno y otra mitad a otro, de manera que en la primera mitad de aquella feria de julio todos los asuntos iban a caer indefectiblemente en mis manos. Y esto se sabía desde hacía varias semanas antes de iniciarse la feria. La misma Suprema Corte de Justicia que hoy lo suspende durante 90 días. Eso ahora vamos a hablar. Pero digo el día después porque, por ejemplo, luego de la sentencia, el Poder Judicial se pronunció. El Poder Ejecutivo, perdón, se pronunció. Y quiero ¿qué sintió usted al escuchar esto? Por ejemplo, de Álvaro Delgado, secretario de Presidencia, que dijo sobre su fallo, que es un disparate y que pone en riesgo la salud de los menores. Entre otras cosas que dijo, ¿no? El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, aseguró que el Poder Ejecutivo está preparando la apelación inmediata del fallo del juez Alejandro Recarey, que suspendió la vacunación contra COVID-19 en menores de 13 años. La decisión de este juez pone en la justicia la posible afectación de la salud. Agregó en conferencia de prensa: este fallo es un disparate. El gobierno suspendió la vacunación en esta franja etaria porque, según Delgado, la administración respeta la justicia. Por un lado, habla de respetar la justicia y otro se pronuncia. El Poder Ejecutivo pronunciándose en contra, hablando de disparate sobre un actor del Poder Judicial, donde teóricamente se debe respetar esa independencia en democracia, ¿no?, de cada uno de los poderes. ¿Cómo lo toma usted? Mire, los fallos judiciales pueden ser comentados y apreciados por cualquiera, y más por actores políticos. Está dentro de la naturaleza de la política este tipo de apreciaciones. El tema es que hay que hacerlo con fundamento, y el que no lo hace con fundamento, bueno, deberá hacerse cargo de ello. Eso a mí no me afecta, y en tanto y en cuanto no haya un agravio personal, yo lo tomo como algo esperable y natural. En cuanto al carácter de presión, yo le tendría que decir que las presiones existen si el presionado se deja presionar. Bueno, sí. Si no, claro, no. Sí. Si no, carecen de virtualidad. Graciela Bianchi, en su ejercicio de vicepresidente de la República, porque esto el que está escuchando no es que un legislador, un diputado de tal... No. Estamos hablando directamente del Poder Ejecutivo pronunciándose a través de sus representantes, ¿no? Dijo que el juez Recarey no debe ascender a un tribunal superior. Por ejemplo, la senadora Graciela Bianchi, quien por estos días ejercía de vicepresidente de la República, se manifestó en contra de que el juez Alejandro Recarey pueda ascender a un tribunal superior, posibilidad que le cabe en breve por su antigüedad como magistrado. Lo que dijo es que, digamos, desde el Poder Ejecutivo iban a hacer lo posible para que usted no ascendiera. También, ¿cómo lo toma? Porque una cosa es que usted se deje presionar o no, pero la otra es ver
Porque yo ver cómo funciona nuestra democracia en nuestro país, no a nivel global, acá. ¿Qué sintió usted? Porque tenía mucha gente atrás y que estaba apoyándolo, porque era algo de orden. O sea, es un medicamento que se está inoculando y a menores de edad que no pueden decidir, donde no se tiene ni siquiera, no se le da el consentimiento informado, no sabemos cuál es el contenido. Era válida el pedido de respuestas hacia el Poder Ejecutivo y hacia las autoridades sanitarias. ¿Cómo lo toma usted eso? ¿Cómo en su casa dice, por qué está pasando esto de esta manera? Personal, sí, claro. Bueno, mire, a nivel personal yo le tendría que decir que yo hago una distinción entre lo que es la carrera y la vocación. ¿Esto puede dañar mi carrera? Y bueno, sí, claro. ¿Afecta mi vocación? No. Y me importa más la vocación que la carrera. Yo estoy haciendo aquello que me gusta hacer y estoy defendiendo la Constitución y las leyes como lo juré, y en la opción pesa esto último. Entonces a mí no me afectó en demasía. Por otro lado, a mí me gusta trabajar en el lugar donde estoy. Porque yo creo que, decir, esta es una cuestión un poco sutil. Obviamente que es bueno tener el reconocimiento de los pares, es bueno llegar a la culminación de la carrera, yo no lo voy a negar. Pero los trabajos, las funciones son distintas. El juez de primera instancia, yo diría que es más juez y el ministro de tribunal es más técnico jurídico. Es decir, el juez de primera instancia es el que está, por así decir, en la trinchera. Es el que está en contacto directo con la gente, es el que está tiene la dirección del proceso, es el que establece la prueba que se va a hacer, que es decisiva. Uh-huh. Hacer prueba también es una forma de hacer justicia, aunque después se revoquen los fallos. Es decir, lograr que el procedimiento sirva para que la población pueda, a través de la potencia del juez, pueda iluminar algunos aspectos oscuros de la gestión social, eso ya es un valor, aunque después una sentencia sea revocada. Entonces, ese tipo de trabajo es el que a mí me gusta hacer. El ministro del tribunal es un poco otra cosa, es más profesoral, más técnico. Obviamente, a las personas que les gusta mucho el derecho, les satisface llegar a esa etapa. Yo no voy a decir que a mí no me gustaría trabajar así, pero me gusta más estar donde estoy por esto que yo le estaba diciendo. Siento que hago más justicia aquí donde estoy que en un tribunal. En la línea de fuego, digamos. Porque... Y bueno, usted lo dijo, es así, sí. La línea de fuego. Vamos al proceso. ¿Usted a quién convoca en ese momento? Porque hay gente que se olvidó y hay gente que recién se está desayunando, hay gente que está viendo de otros países lo que sucedió acá y tampoco se replicó mucho, se replicó 2 o 3 días y después se bajó para no seguir amplificando el accionar de un juez en esta materia, nada más y nada menos que en la inoculación. ¿A quién convoca y qué puede sacar en claro de ese proceso? Bueno, para empezar hay que decir una cosa que se ha malinterpretado y en parte esto lo recoge la resolución sancionatoria de la Corte, y hace a la evaluación de la demanda. La demanda sí podemos decir que fue una demanda lacónica, pero estaba completa. En la demanda se decía perfectamente lo que se quería, se decía por qué se lo quería, es decir, se exponía lo que el demandante entendía que era la ilegitimidad manifiesta del Estado y se pedían pruebas. Eso tiene que quedar bien en claro. Además, yo actúo, digamos, provocado por la demanda. Claro. Eso está claro. Hecha esta precisión, yo lo que hago es recoger inicialmente la prueba pedida por la parte interesada y solamente la amplío. En realidad yo la desarrollo por lo que se denomina iniciativa inquisitiva judicial, es decir, yo le hago agregados para tratar de profundizarla y afinarla. Bueno, y se pidió, como prueba se agregó un informe técnico, pero en realidad un informe que no tuvo mayor trascendencia en el fallo, fue fallo jurídico, no científico, y se pidieron algunas intimaciones al Estado, entre ellas el demandante pidió la exhibición del contrato, y luego se pidieron declaraciones testimoniales, y 2, por lo pronto arbitré yo, que eran de personas, de médicos pediatras integrantes de la Asociación Uruguaya de Pediatría en el área farmacológica, que yo entendí, esos sí, los elegí yo, es decir, el demandante pidió que citara a personal, digamos así, a profesionales de la asociación, pero estos los elegí yo por su enjundia, por su capacidad, según lo que obraba en el conocimiento de la opinión pública. Y ese fue el sustrato probatorio y créame que fue suficiente para llegar al fallo.
Pero por eso le digo, representantes eran del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Salud Pública, de alguna manera. No, ¿usted se refiere a los demandados? A los demandados. Sí, se demandó a ACE, se demandó al Ministerio de Salud Pública, se demandó a la Presidencia. Sí, se demandó al Estado, claro, pero esos son los demandados, ¿verdad? Bien, al concurrir a la audiencia siendo citados, ¿qué quedó en claro? ¿Qué fueron a aclarar? Porque hay muchas cosas yo pude escuchar y pude leer después que en realidad no dijeron absolutamente nada. Por eso la sentencia. Bueno, sí. En cuanto, lo que pasa es que acá hay que dividir la defensa que se hizo. Bien. Están los aspectos formales y están los aspectos sustanciales. La defensa del Estado hizo hincapié en la presunta falta de legitimación activa del amparista, en este caso el doctor Dentone, y me recusó. En líneas generales también se hicieron algunos planteos de caducidad que son muy habituales en los amparos. Y bueno, sustancialmente por esos tres vectores se articuló la defensa formal. Y después la defensa de fondo, en realidad la defensa de fondo fue prácticamente, tanto en la postulación de la contestación como en las respuestas que me dio el Ministerio, fue una repetición de la versión del fabricante de la sustancia, sí, en líneas generales. Entonces, bueno, esas fueron las defensas. Lo que se planteó en la audiencia, sobre todo, fue el tema de la recusación, que recoge la resolución. Y aquí yo lo que le tendría que decir en cuanto a los aspectos formales es lo siguiente. En este caso, el cuestionamiento de los aspectos formales era muy discutible. Cuando un juez tiene una impugnación de formalidades procesales que es discutible en mi criterio, en lo que es mi política jurisprudencial, lo que tiene que hacer es optar por la salida que le permita continuar con el procedimiento. Porque la finalidad del procedimiento, lo dice incluso el CGP, el Código General de Proceso, es la satisfacción de los derechos sustanciales. Entonces, el juez lo primero que tiene que hacer es tiene que descartar cualquier salida, salvo que las fallas formales sean muy groseras. Tiene que hacer lo posible para ir al examen del fondo del asunto y pronunciarse. Porque lo que la población quiere es el pronunciamiento de la justicia sobre el fondo de los temas. Claro. No, esquivarlo en base a cuestiones formales. Y menos aún cuando son discutibles. Esto es una política que no es común. No es común. Se entiende que no es común porque yo siempre digo, cuando uno quiere trabajar un amparo es complicado, cuando no quiere trabajar es muy sencillo porque las excusas formales discutibles se pueden adoptar para un lado o para otro. En este caso, las excusas formales, le vuelvo a repetir, eran discutibles y caen dentro de lo que es materia de independencia del juez. En este caso, bueno, si otro juez o un tribunal, en este caso, los tres jueces entendían que mi apreciación de los aspectos formales estaba equivocada, bastaba la revocatoria como se dio. Pero lo que no puede sostenerse es que por haber ejercido una determinada orientación, el juez incurre en error. Porque acá es donde yo sostengo que lo que se está haciendo es, de alguna manera, direccionar para el futuro. Yo creo que yo no quiero atribuir intencionalidades a la Suprema Corte de Justicia. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo en público. Lo podré hacer para mi interioridad. Pero lo que sí puedo es interpretar a dónde conduce la textualidad de la resolución. Claro. Entonces, si usted tiene una resolución sancionatoria que está castigando a un juez por una opinión que tuvo en relación, sobre todo, a aspectos formales, el mensaje es claro. Es decir, si se opina de determinada manera, esto ya no es, no puede ser fundamento, puede no ser solo fundamento de una revocatoria, sino que puede ser fundamento de una sanción disciplinaria. Esto es muy grave. Pero además hay otra faceta que lo hace importante y que yo quiero destacar, y es que en los dos vectores principales de cuestionamiento a la formalidad del proceso y a mi salida, es decir, a mi solución, es que lo que se está haciendo, y esto es muy preocupante, es limar las aristas que tiene el amparo como herramienta para defender los derechos de las personas frente a inconstitucionalidades flagrantes y bueno, y sobre todo frente a los poderes más fuertes, el Estado, en este caso también las empresas multinacionales. Porque, ¿qué pasa? Se le está diciendo al juez que tiene que cuidar mucho cómo aprecia la legitimación activa de una persona que comparece en defensa de intereses difusos.
no se establecen criterios, yo lo pongo en mi resolución, en mi resistencia, en mi recurso, no se establecen los fundamentos de por qué yo tendría que descartar a determinadas personas Claro. como actores, posibles actores en defensa de intereses difusos. Eso es muy grave. Y además está obviando que el artículo 195 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece claramente que cualquier interesado puede iniciar una acción en defensa de los derechos de los menores. Y donde no distingue la ley, no distingue el intérprete. Ahora, usted podrá cuestionar si tal o cual interesado ofrece más o menos garantías. Pero ¿dónde está el límite? Claro. Entonces, si se le está diciendo a un juez que por dar la posibilidad de que un interesado lleve adelante un juicio, puede ser sancionado, bueno, acá tenemos una línea que conduce a la depresión de las posibilidades de defensa de la población. Eso por un lado. Y por otro está el tema Nada más y nada menos, ¿no? Yo no sé si está claro lo que estoy Está diciendo. muy claro. Por otro lado también está el tema de la recusación, que es un tema ya un poco más polémico. La cuestión es la siguiente. El amparo es un instrumento de urgencia. Un amparo se tiene que decidir en 5 días, no más. Si bien hay prácticas viciosas, prácticas forenses viciosas, algunos amparos se prolongan, lo que mandata la ley, es decir, de acuerdo a la letra de la ley, un amparo no puede durar en Uruguay más de 5 días. Sin sentencia de primera instancia, claro. Desde luego. Ahora bien, yo entiendo personalmente que es por eso, para salvaguardar esa rapidez, que la ley establece que dentro de la estructura procedimental del amparo no caben incidentes. Los incidentes son, para que la gente lo entienda, mini juicios dentro de un juicio más grande, es decir, son cuestiones adjetivas, cuestiones tangenciales al fondo del asunto que deben decidirse durante el decurso de un proceso. Como se podrá comprender muy fácilmente, este tipo de cuestiones es muy utilizada para demorar procesos, para enrarecerlos, para entreverarlos. Eso es pan de todos los días en la vida forense, es lo que nosotros denominamos con una palabra que no es un poco malsonante, pero es muy clara y la gente la conoce, que son las famosas chicanas procesales. Es decir, es muy fácil para una persona de mala fe procesal complicar el desarrollo de un procedimiento. De ahí que yo entiendo que no solamente la ley es clara, que no es posible admitir un incidente en una estructura de un amparo, sino que además tiene un gran sentido esa prohibición. Porque fíjese usted que si uno interpone un amparo, vamos a suponer, no sé, un ejemplo que pueda yo tener, suponga usted que usted va a cuestionar un acto electoral en una organización privada, por ejemplo, en un club o en un gremio. Se han dado casos de eso. Y usted lo hace con urgencia y usted tiene una fecha concreta, pasada la cual la defensa del amparo pierde su virtualidad. Claro. Entonces, si uno está admitiendo alongaderas, está desnaturalizando el amparo. Después un tribunal verá si el juez actuó bien o actuó mal. Yo entendí eso, que me parece que es la posición correcta, la sigo manteniendo, pero que, sea como fuere, es muy discutible. Entonces, aquí tenemos otra línea de represión, digamos, a lo que es digamos, de disminución de la fuerza del amparo como herramienta jurídica. Claro. Entonces, bueno, se está abriendo la puerta para que existan incidentes en el amparo y, bueno, se pueda desnaturalizar el amparo. Y, bueno, y lo otro importante que ya no hace a la formalidad, pero que también lo voy a traer a colación porque tiene relación directa con esta línea de despotenciación del juez, ya no solo del amparo, sino despotenciación de la capacidad del juez para hacer justicia. ¿Esto también vino junto con el nuevo Código de Proceso Penal? No. ¿No? No tiene nada que ver, pero, pero después le voy a preguntar sobre eso. No, yo creo que la filosofía es la misma. Yo Bien. creo que la filosofía es la misma. Porque se hablaba que, bueno, pierde el juez, se toma más relevancia a los fiscales, Bueno. hubo una puja. Bien, sí. Yo lo que le voy a decir es lo siguiente. Es real que el juez pierde potestades inquisitivas en el área penal y que en el área penal se ha desmontado lo que son los criterios inveterados tradicionales, los criterios romanos, latinos de nuestra cultura jurídica, de privilegiar la verdad para aplicar el derecho sobre hechos acreditados. Eso se ha
se ha hecho retroceder en favor de criterios de cuño anglosajón que favorecen la negociación en orden a la solución de un conflicto. Es decir, importa más la paz negociada que la verdad. Y en ese sentido estamos yendo incluso a una mercantilización del derecho. Claro. Es decir, yo creo que la gente entiende que una cosa es la justicia y otra cosa es la negociación. En las negociaciones, justamente, el Estado en este caso, el Estado está dando un paso al costado y permitiendo que los más fuertes se impongan. Claro. Eso es clarísimo. Eso pasa en el área penal, pero esa filosofía se está trasvasando al civil, muy claramente. En el proceso civil, en el Código General de Proceso, existen muchas normas que le dan al juez la posibilidad de indagar. Pero no solamente le dan la posibilidad de indagar, el juez se establece textualmente que tiene el deber de hacerlo. Eso está en la letra de la ley. Que después los jueces lo apliquen o no lo apliquen es otro punto. Pero más allá de eso, lo que se está haciendo en esta resolución, que por eso yo la he resistido, más allá de mis intereses personales, que los quiero dejar deliberadamente de lado, porque importa más esto último, lo que se está haciendo es limitar la posibilidad inquisitiva del juez a través de una sanción. Es decir, se está sosteniendo, y es muy grave, porque además eso no solo es una sanción administrativa, sino que es una sanción moral. Es decir, en definitiva, la Suprema Corte de Justicia lo que está diciendo es que yo afecté la credibilidad y el prestigio de la Administración de Justicia por haberme apartado de lo que es el modelo del juez ético. Ahora, ¿cómo me aparté de lo que es el modelo del juez ético? Ellos sostienen de que yo no llevé bien las audiencias, sin perjuicio de lo cual no hay una sola referencia a hecho alguno, es un titular, es algo gratuito, prácticamente es equivalente, es análogo a un insulto, sin contenido. Claro. Sin contenido. Pero el otro fundamento por el cual la Corte considera que yo me aparto del modelo de juez ético, es muy serio, es porque hice prueba por mi cuenta. Y aquí yo creo que la Suprema Corte de Justicia confunde, porque se confunde lo que es el principio dispositivo con el principio de aportación de prueba. Es decir, el principio dispositivo establece que un juez no puede inventar un proceso. Un juez, por ejemplo, si recibe una demanda, no puede agregarle hechos por su cuenta, claro. No puede fallar en cosa distinta o más de lo que pide la parte. Está acotado a lo que pide la parte. Eso es el principio dispositivo, y sí, correctamente, es la garantía de neutralidad del juez. Pero la aportación de pruebas es distinto. Ahí va. Es decir, la aportación de pruebas las tienen que hacer las partes. Eso es verdad. Pero hay que partir de la base de que cada parte va a engarzar los hechos como le interesa, claro. Y va a solicitar las pruebas que arrimen agua a su molino. Eso está claro. Entonces, el juez lo que va a tener son dos relatos distintos. Así que necesariamente tiene que buscar sus propias pruebas. Bueno, es decir, aquí estamos llegando a una cuestión que yo creo que tiene una trascendencia filosófica de primer orden. Es decir, existe una verdad objetiva, independiente, es decir, naturalmente las verdades son muy difíciles de alcanzar en su plenitud, pero el ser humano tiene que hacer el esfuerzo máximo para acercarse a ella. Claro. Entonces la cuestión filosófica es, ¿existe una verdad objetiva sobre la cual el juez tenga que aplicar el derecho? ¿O lo que hay son relatos, autopercepciones, que está tan de moda esto de la autopercepción, autopercepciones entre las cuales el juez tenga que elegir? Una, dos, más de una si son las partes. Es decir, ¿el juez tiene que elegir entre lo que las partes creen que es cierto o tiene que buscar una verdad por su cuenta, teniendo en cuenta los aportes de las partes y naturalmente dejándose controlar por las partes, que claro. Las garantías estuvieron todas dadas? Entonces, esto es un problema muy serio y lo que se está diciendo en esta resolución es: el juez ético es el juez que no se mueve, es el juez que se limita a escoger entre el relato de una parte y de otra. Y esto no solamente tiene implicancias filosóficas, las que ha notado, sino que además tiene que partir usted de la base de que las partes, si bien tienen que ser miradas por el juez como iguales, sustancialmente no lo son. Entonces, si usted tiene un relato armado por un abogado bien pago, por una parte que puede solventar una cantidad de pruebas y pagarlas, porque las pruebas hay que pagarlas, y frente a otra que no lo puede hacer,
Entonces, me parece que es claro que la solución que propugna la Corte es de una profunda injusticia. Fíjese que, por ejemplo, si usted quiere pedir una pericia en un amparo, usted la tiene que pagar. Si el juez la pide, puede lograr que la pague el Estado. Es un ejemplo que le pongo. Bien. En este caso puntual, usted lleva adelante el amparo, pasa por el proceso correspondiente, falla en primera instancia, suspende la vacunación. Lo cierto es que luego de eso, y en base a todos estos matices después que se dieron a la opinión pública y demás, donde chocaron poderes, ¿no? El poder legislativo y el poder ejecutivo contra un actor del poder judicial por no hacer lo que teóricamente ellos quieren que un juez haga, ¿no? Lo cierto es que hoy la vacunación está habilitada de vuelta para menores. No hay estudio, no se hizo estudio del contenido de los viales, no se sigue haciendo, no se hizo antes y parece que no se va a hacer. Y además de haber tirado por tierra esto, no haber dado información, aparte se lo sanciona a usted y se lo saca de la actividad durante 3 meses. Y ahora voy a la parte personal, más allá de la técnica. Cuando usted ve esto, teniendo en cuenta la búsqueda de verdad y de justicia desde su lugar, desde su profesión, desde su vocación más que nada, ¿qué conclusiones puede sacar? Porque eso desmoraliza. Piensa que usted es un ejemplo para todos los demás jueces que osen ejercer de contralor de los demás poderes y aplicar la justicia y ajustarse a derecho. ¿Qué es lo que termina concluyendo usted desde su parte, desde lo que lo está molestando, que es la vocación, ¿no? Pues la búsqueda de verdad. Si quiero buscar la verdad y encima me sancionan cada vez que quiera hacerlo, tengo 2 opciones: o me retiro, me callo, no digo nada, o intento de alguna forma contribuir a poner esto arriba de la mesa para limpiarlo. Bueno, mire, sí, a riesgo de ser... Perdón que lo interrumpa, pero eso, no solo todo esto, su vocación, su salud mental, o sea, fue mucha presión, y usted, por más que me diga no se deja presionar y que siga adelante, yo vi todo lo que sucedió, vimos todo lo que pasó en base a su... Era usted considerado un enemigo público del Uruguay, un asesino de niños, o sea, ¿de qué manera lo afectó eso? Bueno, claro, afectación siempre tiene, pero lo que yo le diría es que un juez tiene que estar preparado para sortear este tipo de cosas, porque, bueno, es para algo elegí ser juez, entonces tiene que asumir que estos son los costos que tiene que pagar por su libertad y por hacer lo que entienda necesario. Y mi sentimiento, aunque le parezca un poco petulante lo que le voy a decir, pero tengo que ser honesto, usted me está preguntando, yo me siento profundamente reconfortado porque en definitiva esta resolución vuelve a traer al tapete lo que yo hice y de alguna manera podría, yo esto lo pongo en condicional, podría provocar que algunos puntos que yo traté en el fallo se siguieran discutiendo. Y podría, además, está apuntando muy claramente a lo que yo entiendo que son las deficiencias que tiene el Poder Judicial y los lineamientos sociopolíticos que se están llevando adelante. Entonces, de alguna manera, aquello que a mí me parece incorrecto ha quedado muy evidenciado. Entonces, no sé si sí, claro. Sí. Es decir, de alguna manera, aunque sea paradójico, ya que estamos hablando de medicamentos, el efecto paradójico, el castigo a mí me refuerza en lo que hice y bueno, y me alegra que lo que hice siga vivo, porque en alguna manera lo sigue dejando vivo. Sí, claro. Ahora, es cuestión de los operadores jurídicos, de la prensa, recoger las cosas y llevarlas adelante. Las cosas me refiero a recoger los argumentos, estudiarlos, porque fíjese usted que, por ejemplo, el fallo habló de los contratos y es decir, para decirlo más claramente, lo que tiene que tenerse en cuenta, lo que yo quisiera que esta resolución de la Corte provocara, es la conciencia de que en definitiva un tribunal revocó mi sentencia y la Suprema Corte de Justicia, nada más y nada menos que la Suprema Corte de Justicia, a lo largo de todo un muy largo año, más de un año, de indagatorias respecto a eventuales errores, ninguno de ellos fíjese que son 8 jueces, encontraron un solo error en mi apreciación de fondo del asunto, ni uno.
Podían haberlo hecho, ni uno. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy diciendo que no puede haber contrataciones reservadas y secretas en asuntos que lesionen o potencialmente puedan lesionar los derechos humanos de la ciudadanía, como establece el artículo 12 de la Ley de Información, eso no fue controvertido, y eso hay que profundizar en eso, porque Claro. eso es una semilla para el estudio jurídico hacia el futuro. Tampoco se dijo nada no solamente ya lo que nosotros decimos la subsunción, es decir, de mis conclusiones jurídicas, de mi razonamiento jurídico, sino que incluso no se habló para nada de la apreciación de la prueba, porque se podía haber dicho, no, el juez apreció mal la prueba, el juez leyó mal lo que se le dijo, el juez escuchó mal al doctor Giacchetto. No lo dijeron, para nada. Entonces, el tema ya no ya tan solo de que los viales no se analizan, sino que, por ejemplo, existían efectos adversos y que no se informaba a la población de eso. Bueno, eso tiene que pervivir, porque nosotros estamos teniendo un exceso de sobremuertes que ronda los 15.000 y no se estudia. No. Entonces, la idea de que de que la justicia puede, y a mi criterio debe, exigir, si es que se le solicita, ¿verdad?, al Estado que investigue, eso queda plenamente vivo. Entonces, en definitiva, aunque le vuelvo a repetir, aunque le parezca insólito o paradójico, yo me siento justificado. Bien, bien. Nosotros sacábamos la misma conclusión desde nuestro lugar de periodismo, que más allá de la última, de lo que sucedió con todo esto, pone de vuelta arriba de la mesa, ¿tá?, cómo funciona nuestro sistema, cómo están funcionando cada uno de los poderes que representan a una democracia plena y a un faro de la democracia, poner arriba de la mesa sobre lo que no está funcionando en favor siempre de los más débiles, como lo dice la Constitución, ¿no? Así que yo le quiero agradecer mucho la presencia, la claridad de sus palabras. La gente está como loca del otro lado comentando. Creo que sirve para como bien lo decía usted. También nosotros lo hacemos, intentamos hacer desde nuestro lugar lo mismo. También a los periodistas se los castiga por no seguir la línea ética y moral, que sería apegarse al discurso oficial. Yo creo que son todas cosas que no hablan de una democracia, no hablan de una búsqueda de verdad ni un sentido de justicia, sino un aparato que está ejerciendo su peso sobre los poderes, sobre las personas, y en este caso sobre la opinión pública, sobre la prensa, teóricamente el cuarto poder. Yo le agradezco muchísimo todo esto. Y bueno, ahora que vacaciones obligadas está sancionado durante 3 meses, ¿qué va a hacer? Y creo que me voy a poner a estudiar un poco, no sé si escribiré algo, y bueno, tendré que ponerme al día con muchas cosas. ¿No hay forma de que vuelva atrás esa sanción de la Suprema Corte de Justicia? No, sí, forma como haber podría, pero yo no creo que vaya a volver atrás. Mi recurso fue dirigido pura y exclusivamente a dejar, es decir, era el único instrumento que yo tenía hábil para dejar sentada mi posición y sobre todas las cosas para no permitir que se considerara que yo estaba aceptando tácitamente los fundamentos de la sanción. La sanción la acato, no hay problema, es decir, le vuelvo a repetir, desde el punto de vista anímico, incluso he recibido muchos apoyos de gente que a mí me importa. ¿Colegas? No necesariamente. ¿No? No. No. Pues es importante eso. Sí, es importante. Yo recibí el apoyo de una lista. Es muy importante, porque estamos hablando de otros jueces, de otros fiscales, de otros actores que no ven que la Suprema Corte de Justicia estuvo mal. No, es decir, alguna solidaridad, digamos, social, no sé cómo expresarlo. Solidaridad social, sí, pero el apoyo que se necesita es el de considerar, es decir, el apoyo no es hacia mí, claro. El apoyo es hacia mi trabajo, a lo que hice, lo que surgió de mi trabajo. Entonces, sí, es decir, ya que usted me lo plantea en esos términos, algún apoyo social, sí, de frase prácticamente de compromiso. Eso es real. Pero el apoyo verdadero es, zambullirse en la resolución y empezar a sacar las conclusiones y estudiar qué implica esto, qué significa esto. Ese es el apoyo verdadero. Y bueno, y lo demás, yo tengo el apoyo de mi familia, de mi esposa, que ha sido un puntal para mí, ha sido muy importante, y de mis hijas, y bueno, y el dinero va y viene. Yo eso lo puedo superar. Lo que me quedo es con la sensación
de haber sorteado un desafío que yo recibí, que no esperaba, un desafío muy serio, y de haber respondido. Me estoy refiriendo a la demanda de amparo, Sí. porque no hay que olvidarse que esto fue una demanda, no es una cuestión que inventé yo, alguien presentó una demanda. Y me alegro de haber respondido porque quiero dejar sentado que un poder, un funcionario público no solo es corrupto cuando lo compran, es corrupto cuando no cumple su función. ¿Por acción o por omisión? Si a mí me están pagando para hacer un trabajo, claro, yo lo tengo que hacer. Si yo escurro el trabajo por los motivos que sean, de alguna manera estoy cayendo en una modalidad de corrupción. Y yo pude salvar ese escollo, que es lo que más me importa. Juez Alejandro Recaray, en Bajo la Lupa, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a usted. Y bueno, buen descanso. Sí. A leer y a ocuparse de su salud. Exactamente. Para volver a la actividad dentro de 3 meses. Como siempre.